que nos permiten reflexiones, ¿no? En todo sentido, con respecto al país. Es un poco Sí. lo que incluso lo que usted ha hecho también en la homilía Sí. del 28. Sí, yo quiero agradecer las múltiples manifestaciones de agradecimiento, de alegría, de deseo de ayuda, porque la gente, con motivo de la homilía, he visto que se han expresado en las redes y en todos sitios, y la gran mayoría agradeciendo el recuerdo de lo que es el sentido de patria, de lo que es la presencia de la Iglesia en la, digamos, identidad de nuestro pueblo. Y a algunos pues tal vez no les ha parecido, ¿no? Pero realmente qué bueno saber que la Iglesia, entre los valores que más fortalece y promueve, es la patria. La Iglesia nos enseña a amar nuestra patria. No nos separa de nuestra patria, no hace una patria diferente. Nos hace sentir esa responsabilidad de amar nuestra historia, nuestras tradiciones, y siempre hemos tenido a lo largo de la civilización como la Iglesia ha sido portadora de esos valores que constituyen la identidad, en este caso del Perú o de cualquier otro país. Entonces, lejos está la Iglesia de interferir en el desarrollo de lo que es la cultura de un país, sino al revés. La Iglesia ha estado presente en este país en los inicios prácticamente de la cultura, es decir, en la Acta de la Independencia vemos ya la presencia de la Iglesia, pero no como entrometiéndose en la política, sino reconociendo que uno de los valores esenciales de la independencia es el valor religioso. No todos eran católicos, ni todos continuaron una tradición, pero no hubo interferencia, no hubo nunca más que las lógicas opiniones diversas, pero cuando siguiendo, yo siempre digo esto porque estamos siguiendo ondas, Armando, que no son de aquí. Esas ondas de que la Iglesia no hable, de que la religión debe estar metida en su sacristía, esas son ideas totalmente desfasadas, pero que hoy empiezan a sembrarlas en redes y en canales y en grupos de comunicación en el mundo. Gente que no quiere democracia, gente que quiere estas como movimientos turbulentos sin ningún tipo de declaración, son anti todo, le llaman antisistema, no, son anti todo. Pero la civilización tiene todo el derecho y el deber de canalizar las diferentes fuerzas que puedan intervenir en conducir un país a través de un sistema democrático formal, no solamente práctico, sino que también haya modos y lugares por los cuales se expresa la opinión de cada uno. En eso yo creo que las palabras de Jesucristo son muy claras. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, yo creo que no podemos de ninguna manera olvidar la presencia de una Santa Rosa de Lima. ¿Quién encarna mejor lo que es una mujer sencilla del pueblo, lo que es el modo de ser del peruano, que es generoso, que es agradecido? ¿Quién puede encarnar mejor que San Martín de Porres, el mulato sencillo y humilde que se preocupa de los enfermos? Esto está, cualquiera que viene al Perú, está metido en la manera de ser del peruano. Somos gente solidaria, generosa, somos gente que con facilidad acogemos al que viene. Por eso no es peruano, vamos a decirlo así, estas olas de delitos y de secuestros. Eso es novedad, no es lo normal. Uh-huh. Sí. Bueno, y que son parte de los problemas que hoy tenemos, ¿no? Usted mismo ha visto estos altos índices de violencia que a la mayoría de gente pues nos lleva a pensar que esto no tiene arreglo. Yo siempre
hablo de la familia como el punto de partida, porque en la familia es donde tú, desde niño, aprendes a respetar a los demás, aprendes que hay una disciplina, aprendes a valorar lo que no es tuyo, lo que es ajeno. En la familia es donde te preguntan de dónde vienes, a dónde has ido. En la familia es donde te acogen cuando te enfermas, cuando tienes dificultades. Si se disuelve porque se hace daño a la familia, entonces, ¿quién va a ser mi padre sustituto? ¿El alcalde? ¿El sereno? ¿El guardia civil? O sea, ¿quién va a ser mi padre? ¿Quién va a ser mi madre? ¿El juez? No se puede reemplazar la importancia vital de la familia en la educación, en los valores cívicos, seguridad ciudadana, etc. Y inmediatamente después, la escuela y el colegio. A veces pensamos que el colegio reemplaza, ¿no? Sí, el colegio, digamos, complementa, y por eso los papás tienen que estar como muy cercanos a los colegios de sus hijos, porque es un complemento. Yo le delego al colegio el que eduquen pues la geografía o las matemáticas o el deporte, etcétera, porque estoy trabajando. Pero conozco quién está en el colegio y me acerco porque los colegios convocan a los padres de familia. Pero ahí tienes como otra referencia para todos. Participen en sus colegios, en sus escuelas, padres de familia, porque es ahí, en el hogar y en la escuela o colegio, donde en esas edades, digamos desde que naces hasta los 16, 18, en donde tú puedes forjar una tabla de valores, decir que es importante el respeto, la honradez. Ahí puedes sembrar esa actitud que toda ella, la Iglesia nos dice, esto está en esa ley natural que está dentro de cada uno, que hay que deletrearla, hay que enseñarla a leer, hay que reconocerla. Entonces, cuando vemos toda esta situación ahora de violencia, secuestros, también sería interesante saber cuál es de dónde viene esta gente, cómo se educaron, tienen familia, no tienen, qué edades tienen. Hay alguien que no hizo su tarea, Claro. Eso está claro, ¿no? Así es, porque está muy bien el que pongan todos los medios para tratar de controlar de dónde vino, como se decía en el programa anteriormente, ¿no? Pero hay una sombra que no es fácil de quitarse de la cabeza, de que haya una intervención de la comunicación. Porque ¿cómo haces tú para en un momento determinado rápidamente ubicar tu celular? Es porque lo tienen ya ploteado en algún sitio. Entonces simplemente lo activan. Si no están preparados para controlar a todos, las compañías de teléfono lo tienen y no lo pueden usar. Sería un delito gravísimo. Pero todo este planteamiento para el sicariato, para las extorsiones, pero viendo un país en que muchas extorsiones son con contenido político. Estamos viendo hoy muchas investigaciones, sí, salen de las cárceles, pero a veces acaban en empresas o acaban en políticos o acaban en medios de comunicación. Entonces creo yo que casi más interesante es pongamos más medios para saber cuál es el perfil e invocar más a los papás. Papás, ven aquí, tu hijo ha cometido este delito. Y que sea de alguna manera responsable, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los Estados Unidos, no nos dan ejemplo. Los Estados Unidos tienen un sistema represivo infinito, una comunicación intervenida permanente. Hemos visto cómo intervenían inclusive a los presidentes de otros países y tenían toneladas de información guardada. Pero ¿qué es lo que vemos? Que por problemas raciales matan a un negro, por problemas de que se equivocó, le dan una paliza a un señor porque pasó una luz roja. No creo que sea el ejemplo, una represión. Yo creo que hay que estimular más la educación cívica, hay que estimular más la presencia
de policías y serenos en las calles, una mejor comunicación entre los sistemas de seguridad, pero no ir al facilismo, voy a intervenir todos los teléfonos. Evidentemente es un modo, pero no sé, por mucho que nos expliquen técnicamente, cómo pueden intervenir si primero no hay un sistema que está interviniendo en potencia. No en la práctica, en potencia los conozco a todos. Si me dices el 427, ¡pum!, intervengo, pero lo tengo ya conectado. Es verdad que los operadores funcionan así, pero yo, haciendo una valoración de tipo ético, diría, vayamos con cuidado. ¿A usted no le parece bien esta ley? Tengo mis dudas por el momento electoral, por las circunstancias de cómo veo los juicios, investigaciones, fiscalizaciones. Hay ahí un ambiente que no se sabe hasta dónde llega la inquietud económica, política, social, no sabe, se mezclan las intenciones, porque curiosamente cualquiera que pretende llegar a un poder político, inmediatamente lo enjuician, lo descalifican. Entonces digo, es raro, o a veces inclusive en medios de comunicación, de repente empieza toda una campaña de demolición o de silenciamiento. Entonces, todo esto ahora, con un gobierno que está acabando, pienso que vale la pena hacerlo con mucho acuerdo de las partes y con una responsabilidad muy cuidadosa. Tengo mis dudas, la verdad. Vamos a hacer la pausa, nos hemos pasado un poco el momento de la pausa, pero vamos a ir y regresamos en un momento. Seguimos aquí con el programa y seguimos justamente aquí en el Diálogo de Fe con el Cardenal Juan Luis. Sí, hoy día, Armando, quería justamente recordar que es una fiesta de un gran santo, San Alfonso María Ligorio, el fundador de los redentoristas, una orden que empieza este hombre santo con unas misiones populares, algo muy actual. Y esto es en el siglo XVII, XVIII. O sea que la historia muchas veces se repite en nuestras almas, en nuestro país, en el mundo entero, en la Iglesia. En esos tiempos este hombre en Francia ve la necesidad de decir, tenemos que salir a buscar en las zonas más humildes y pobres, y entonces hace todo un sistema por el cual desde muy temprano sacerdotes y fieles empezaban con el rosario de la aurora, tempranísimo, y después visitas a las casas y tareas de catequesis, o sea, enseñaban la fe en diferentes barrios y grupos de manera intensiva. De repente era un grupo de 15 o 20 personas que durante 10 días, 15 días, peinaba toda una zona de la ciudad. Esto lo hicieron también aquí en el Perú. Por ejemplo, tenemos a Monseñor Coronado en la zona de Huancavelica, un redentorista extraordinario, y tantos otros que han hecho esta tarea de la misión popular. Entonces creo que cada uno de nosotros se puede plantear hoy personalmente, ¿yo qué tipo de misión puedo hacer a mi alrededor? Con mis parientes, con mis amigos, con la gente del barrio, en las parroquias, dividiéndolas a veces por sectores, y de alguna manera, por ejemplo, decir, ¿por qué no vamos a visitar a los enfermos de esta zona? O ¿por qué no, si estoy en una zona más humilde y pobre, por qué no establecer un comedor para estos niños que están un poco descuidados porque tienen algún problema? ¿O por qué no hacer una pequeña campaña de salud? Inquietudes que la fe y la preocupación por el prójimo hacen nacer en los corazones. Entonces, este hombre, este sacerdote que después fue obispo, empieza este esquema, y yo creo que ahora que estamos nosotros en el Sínodo de Lima, cuando termine en octubre, probablemente una de las propuestas será el salir
a los barrios y a estas misiones, hospitales, universidades, colegios, para llevar esa fe a cada uno de los... Porque lo que Jesús nos está pidiendo a todos es, ¿por qué no me llevas para aliviar a esta persona que está enferma? ¿Por qué no me llevas para poder consolar a esta persona que está pasando un mal momento? O acompañar a este niño o a estos niños que están un poco descuidados. Todo esto, creo yo que San Alfonso María Ligorio nos dio una lección espectacular hace 3 siglos. Fíjate que estamos hablando, si él estuviera aquí presente, nos diría, les voy a explicar cómo lo hice y por qué Dios me animó a hacerlo. Y diríamos, es actual. Es decir, pocas cosas nuevas hay bajo el sol. Normalmente el hombre y la mujer se repiten, con diferentes sistemas y políticas y métodos, pero el ser humano es muy antiguo en su bondad y en su maldad. Entonces, pienso yo que este hombre, junto a las misiones populares, también es un ejemplo maravilloso de devoción a María. La devoción de este hombre, dice, María es como la mediadora, a través de ella me viene todo. Y dice, María nos dice a nosotros, ella a nosotros, oye, ¿por qué no me pides? ¿Por qué no me tocas la puerta? Rezando el rosario, que es tan bonito y tan sencillo. Reza el rosario en tu casa, en el barrio, en la iglesia, en el hospital. Reza el rosario y pon en ese rosario tus intenciones, pues por la iglesia, por el Papa, o por este familiar, o por esta enfermedad, pero fortalezcamos la fe de una madre como María, que siempre, siempre responde, nunca falla, nunca. Entonces, decía el santo de una manera muy tajante, ¿no? Te leo, el que reza se salva, el que no reza se condena. Mira lo que decía este hombre de manera taxativa. ¿Y por qué lo dice? Porque de alguna manera es como compararlo con el alimento. El que come, vive, el que no come, se muere. El que respira... Pero tampoco es, digamos, automático, ¿no? Supongo que es un... No, pero... Claro, pero es, digamos, una de las cosas que tienes que hacer. Es que rezar no es un acto fisiológico. Rezar es levantar el corazón, poner la intencionalidad, poner la ilusión. Es decir, no es un ruido, decir, hago ruidos que son el Padre Nuestro. No, cuando rezo, medito lo que digo. Cuando rezo, pongo mi fe y confianza en lo que estoy diciendo. Es decir, la oración puede ser una palabra como, Jesús, ayúdame. Madre mía, estoy cansado. Señor, acaba con estos problemas. O sea, la oración es un dirigirse a Dios intencionadamente. A veces uno se distrae, pero también a veces uno come y se distrae mientras come. Pero quiero decir que rezar, esa palabra tan sencilla, no compliquemos tanto la amistad y relación con Dios. Rezar. Entonces, esto creo yo que hoy es una de las como ideas más sencillas y más profundas. Reza. Reza. Aun cuando siempre se escucha esto de que la gente, digamos, no es constante, y entonces dice, bueno, pero yo cuando me acuerdo lo hago. Sí. No importa. Bueno, simplemente yo pongo el ejemplo. ¿Cuándo saludas a tu esposa? Cuando me acuerdo lo hago. Bueno, no está tan contenta tu esposa, ¿no? Yo creo que ese me acuerdo va muy unido al amor. Entonces hay que procurar recordar a nuestro Padre, a Dios, un poquito más frecuente. Si quieres puedes también decir, ese Dios está cerca de mis hijos, o este Dios está cerca de mis padres. Entonces yo comprendo que si es así, podemos de alguna manera decir, bueno, me ayuda porque cada vez que estoy con mi hijo, me acuerdo de Dios
que es el que ha hecho posible que este hijo esté aquí. Claro. Cada vez que estoy con mis padres, me acuerdo de Dios porque son ellos los que han hecho posible que yo viva. Cada vez que veo un enfermo, me acuerdo de Dios porque estoy sano o porque ese está enfermo. Es decir, hay modos de unir el recuerdo a ese Dios, sino que quiero solamente rematar un poquito con esta música de fondo, ¿ya? Quiero rematar la idea de decir por qué esa alergia de algunos a que nosotros en el Perú tengamos ese amor a Dios, al Señor de los Milagros, Santa Rosa, San Martín de Porres, ese amor a la Eucaristía. Tenemos ese amor. Es parte de nuestra manera de ser. Decir al Padrecito que te bendiga, decirle a aquel religioso, ¿podría usted echarme al agua bendita? Tenemos tantas costumbres propias de nuestra manera de ser que yo diría, el que reniega de eso tiene complejos. Que no tenga complejos. ¿Cómo no va a predicar un sacerdote su fe y su amor a la patria? ¿Cómo no va a predicar un sacerdote el amor al perdón de Dios, el amor a los pobres, el amor a la honestidad? ¿Cómo no va a pedir en nombre de Dios más justicia y más transparencia? Entonces, lo que no se puede es con un pensamiento único decir, nosotros somos los que hablamos de estos temas, solo nosotros. ¿Por qué? Apertura, libertad. Y desde aquí, estrenando este mes de agosto, donde tendremos la fiesta del 15, la Asunción, y el 30, Santa Rosa, con todo el cariño y reiterando el agradecimiento a tanta gente por esas palabras de afecto, mi bendición llena de cariño y de aprecio por este Perú, por toda esta familia peruana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, cardenal, por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias también. Los esperamos el próximo sábado aquí por RPP.